Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Welcome to the debate. Imagina a una joven de 19 años en la Amazonía peruana. Una situación de inicio bastante compleja. Exacto, muy compleja. O sea, es una chica inteligente, tiene muchísima capacidad de aprendizaje, pero pasa 12 horas al día trabajando en la parcela agrícola de su familia, en la chacra. Y sin recibir un solo sol de pago, me imagino. Ni un sol, cero. Entonces, la gran pregunta es, ¿está construyendo su currículum y ganando experiencia laboral previa? ¿O está simplemente atrapada por una economía rota que, bueno, no tiene un lugar para ella? Esa es la interrogante fundamental. Bienvenidos a este espacio de riguroso intercambio intelectual donde analizamos múltiples perspectivas para iluminar estas ideas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la trayectoria laboral de la juventud vulnerable en el Perú. Específicamente en la realidad de los llamados ninis. Ya sabes, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y nuestra pregunta central hoy es bastante profunda. A ver, ¿es la crisis de inserción laboral de estos jóvenes el resultado de una, digamos, falta de oportunidades estructurales dictada por la pobreza y la geografía? ¿O se debe fundamentalmente a barreras de capital humano, como la baja calificación y la falta de experiencia? Para ser claros desde el principio, mi postura es que las barreras principales son absolutamente estructurales. Es la falta de tejido productivo y la desigualdad territorial lo que realmente trunca sus futuros. Sus señales. Mi postura es que el verdadero cuello de botella, el obstáculo inmediato, radica en el déficit de capital humano. O sea, la baja calificación, la falta de experiencia laboral previa y ese desajuste entre lo que estudian y lo que la economía necesita. Claro, y para entender la magnitud de esta fractura estructural, yo creo que tenemos que mirar el mapa completo antes de enfocarnos en el individuo. Los datos del CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, son bastante claros. Ajá. En el año 2021, el 19.1% de los jóvenes peruanos entre 15 y 29 años eran ninis. ¡Wow! Casi una quinta parte. Casi una quinta parte de toda la juventud del país. Y esto es un aumento real desde el 2009. Mi perspectiva aquí es que el ecosistema socioeconómico peruano simplemente no ofrece vías de acceso viables para ellos. Pero, a ver, en las zonas urbanas sí hay movimiento económico. Sí, pero en las áreas urbanas vemos una altísima competencia y unos costos de vida que hacen inalcanzable una formación de calidad para los más pobres. Y por otro lado, en las zonas rurales la situación es de vacío absoluto. No hay institutos cercanos, no hay industrias locales, la infraestructura básica es, deficiente. Claro, entiendo esa carencia. Por eso digo que el tiempo sin empleo que sufren estos jóvenes no es un fracaso personal. No es un simple problema de no tener el talento adecuado. Es el síntoma de un mercado atrofiado que los arrincona en la pobreza antes de que puedan siquiera imprimir su primer currículum. El escenario que describes es ciertamente duro. Y nadie niega las carencias del país, o sea, eso es evidente. Pero creo que esa visión estructuralista omite el mecanismo exacto de cómo opera la exclusión en el día a día. ¿A qué te refieres con el mecanismo exacto? Me refiero a que el problema central no es un abstracto mercado atrofiado. Es cómo los empleadores evalúan el riesgo al contratar. Cuando un joven vulnerable intenta ingresar al mercado laboral formal, se enfrenta a un problema de asimetría de información. El empleador no tiene idea de qué tan productivo será. Bueno, eso pasa con cualquier trabajador nuevo, ¿o no? Sí, pero por eso mismo el empleador busca desesperadamente señales de productividad. Y esas señales son, casi exclusivamente, la calificación educativa y la experiencia laboral previa. Si revisamos la tesis de maestría de la APUC sobre el desajuste educativo, vemos que la primera inserción es el momento crítico. Totalmente de acuerdo en que el primer empleo marca todo. Marca todo. El 76% de los jóvenes que logran su primer empleo lo hacen bajo la absoluta informalidad, sin un contrato escrito. ¿Y por qué pasa esto? Porque llegan sin esas señales claras, no tienen meses de prácticas profesionales, su nivel educativo es percibido como muy bajo y el mercado los castiga. Los castiga severamente. Exacto. Entonces, sostengo que no es un determinismo geográfico abstracto, es una falta de herramientas técnicas tangibles lo que perpetúa su tiempo sin empleo y los empuja a este
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Este tipo de trabajos informales. Ya, pero exigir que el problema se resuelva mejorando las famosas señales asume que el mercado funcionaría perfectamente si tan solo los jóvenes estuvieran, no sé, mejor capacitados. Y eso me parece desconectado de la realidad territorial peruana. No digo que sea perfecto, pero es el filtro principal. Pero piensa en esto, fíjate en esta analogía. Si tienes un terreno completamente estéril, por más fertilizante de alta tecnología, o sea, títulos y calificaciones que le pongas a la semilla, simplemente no habrá cosecha. Las economías locales en áreas rurales o en la periferia urbana profunda no tienen una demanda laboral latente esperando ser cubierta por jóvenes calificados. No hay fábricas ocultas esperando técnicos. Si un joven de una zona rural vulnerable de alguna manera logra adquirir una calificación técnica alta, la única forma de utilizarla es migrando. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con eso. Déjame explicarte por qué. El mercado laboral peruano no es un terreno vacío, es un terreno altamente informal y desajustado. Pero es que no hay demanda. Permíteme usar una analogía también para explicar cómo funciona esta exigencia de calificaciones. Imagina que el proceso de contratación es como una mesa de póker de altas apuestas. Los empleadores no conocen tus cartas, no conocen tu verdadera capacidad de trabajo, solo ven las fichas que pones en la mesa. Ok, te sigo. Las fichas son tu educación. Exactamente. Tus fichas son tu educación y tu experiencia previa. Si llegas con un diploma de una institución que no tiene licenciamiento o sin ningún tipo de certificación de calidad, es como intentar apostar con una ficha falsa. El mercado rechaza esa ficha. Incluso cuando hay oportunidades, observamos el fenómeno de la sobreeducación. Espera. Tengo que detenerte ahí porque admito cierta confusión. ¿Me estás diciendo que una de las principales barreras de estos jóvenes vulnerables es la sobreeducación? ¿Que están demasiado educados? Suena raro, lo sé. Es que en un contexto de pobreza estructural eso suena completamente contraintuitivo. A ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? Entiendo perfectamente que suene contradictorio, pero la sobreeducación, en términos económicos, no significa que sean genios incomprendidos. Significa que existe un desajuste profundo. La investigación de la PUC sitúa esto hasta en un alarmante 72.96%, dependiendo de la métrica. Un desajuste de habilidades, entonces. Claro, un joven puede tener un cartón que dice técnico en administración, pero la calidad de la institución que le dio ese cartón es tan baja que sus habilidades reales no corresponden al título. El empleador nota esta deficiencia y le ofrece un puesto de vendedor ambulante o de asistente sin contrato, trabajos que requieren mucha menos calificación formal. O sea, ¿el joven termina aceptando un empleo muy por debajo de su supuesto nivel educativo? Sí es, porque su formación carece de la calidad que el mercado exige. Esa es la barrera de la baja calificación. No es que no tengan papeles, es que el mercado descuenta agresivamente el valor de esos papeles. Bueno, eso aclara el concepto, pero fíjate en lo que implica lo que acabas de decir. Estás describiendo un sistema educativo que básicamente estafa a los jóvenes pobres, entregándoles títulos sin valor. Y luego, un mercado que se aprovecha de esa vulnerabilidad ofreciéndoles un 76% de empleo sin contrato. Es una dinámica perversa, sí. Pero ambas son fallas estructurales e institucionales, no son fallas del individuo. Y si la experiencia previa es la otra gran ficha en esta mesa de póker que mencionas, ¿cómo se supone que un joven adquiere esa experiencia si el mercado formal le cierra las puertas desde el día 1 por falta de oportunidades? Ese es exactamente el punto de quiebre. Y ante esa barrera de falta de experiencia casi insuperable, los jóvenes buscan alternativas. Aquí entra un dato macroeconómico fascinante. Casi 1 de cada 5 jóvenes en zonas rurales se convierte en trabajador familiar no remunerado, lo que llamamos TFNR. ¿Los que trabajan en la chacra familiar? Exacto. El 91.9% de ellos termina en labores de agricultura, ganadería o pesca, trabajando para su propia familia sin recibir dinero. Lejos de ser un simple estancamiento, la evidencia nos sugiere que esta es una de las pocas vías que tienen para adquirir algún tipo de práctica. ¿Práctica profesional? Es un intento desesperado por generar un historial de trabajo, por aprender la disciplina laboral y adquirir competencias básicas, aunque sea en la informalidad.
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Con la esperanza de que esa experiencia sirva como puente hacia un empleo remunerado en el futuro. Es su respuesta frente a un mercado que exige experiencia previa. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. ¿Realmente estamos llamando a esto una estrategia de construcción de currículum? Es una forma de adaptación. Leer el trabajo familiar no remunerado de esa manera me parece francamente una romantización de la supervivencia. O sea, no estamos hablando de pasantías formativas en una startup de tecnología. Estamos hablando de trabajo agrícola de subsistencia, desde la madrugada hasta el anochecer, sin beneficios, sin sueldo, sin seguro. No estoy romantizando la pobreza. A ver, estoy describiendo la mecánica cruda de la inserción laboral en una economía en desarrollo. Cuando no tienes opciones, tu entorno familiar es tu única escuela práctica. Pero mira cómo reacciona este fenómeno ante la economía nacional. Los informes del Banco Central de Reserva son, reveladores aquí. Si esto fuera una estrategia individual de capacitación, la tasa de estos trabajadores se mantendría relativamente estable, ¿no? ¿Depende del ciclo económico? Exacto. Y el BCRP muestra una relación inversa perfecta con el PBI. Cuando la economía nacional se frena y la inversión privada cae, las cifras de jóvenes ninis y de trabajadores familiares no remunerados se disparan a nivel departamental. Porque hay menos empleos formales disponibles. Claro, y por el contrario, cuando la macroeconomía mejora y logran transitar hacia un empleo remunerado, la probabilidad de que todo su hogar salga de la pobreza aumenta en 4 puntos porcentuales. Esto nos demuestra que no están trabajando gratis en la chacra para mejorar su empleabilidad. Pero adquieren habilidades. Lo hacen porque la macroeconomía colapsó. Las empresas formales cerraron o dejaron de contratar y simplemente no hay demanda laboral. Es el estancamiento económico del país lo que los empuja a esa figura, no una decisión racional de adquirir experiencia. Falta de oportunidades puras y duras. Nadie puede negar que la macroeconomía dicta el volumen de empleos disponibles. Un PBI en crecimiento es indispensable, estamos de acuerdo. Pero la pregunta clave es esta. Cuando ese crecimiento ocurre y la fábrica de la ciudad vecina finalmente abre puestos de trabajo, ¿quién consigue ese empleo formal? El que tenga los contactos muchas veces. No solo los contactos. Lo consigue el joven que puede demostrar alguna señal de empleabilidad previa, aunque provenga de haber trabajado en el negocio de sus padres. Si revisamos los estudios de la OIT sobre transiciones juveniles, la educación incompleta y la falta de capacitación en el trabajo son las razones fulminantes para ser descartado. Sí, pero volvemos al filtro de recursos humanos. Es que si el joven se mantuvo totalmente inactivo, su probabilidad de engancharse a la formalidad, incluso en épocas de bonanza económica, es minúscula. La barrera principal sigue siendo la falta de experiencia frente a la demanda del empleador. Bueno, si la experiencia es el filtro definitivo, entonces tenemos que preguntarnos a quién se le niega sistemáticamente el acceso a esa experiencia, porque aquí es donde la demografía nos demuestra que las famosas reglas del mercado esconden prejuicios estructurales bien profundos. ¿Te refieres a las brechas regionales? Me refiero al género. Hablemos de quiénes conforman ese gran grupo de inactivos y su tiempo sin empleo. A nivel nacional, entre 2009 y 2021, el porcentaje promedio de mujeres jóvenes ninis fue del 24%. El doble que los hombres. Exacto, el doble exacto. Los hombres estaban en el 11.9%. Y si hacemos zoom en regiones específicas como la selva en el año 2020, la brecha es brutal. 29% de mujeres frente a apenas un 12% de hombres. Las brechas de género en el Perú son un problema innegable. Duele ver esos números. Pero es que redefinen por completo lo que entendemos por tiempo sin empleo. Cuando vemos esos datos, queda clarísimo que ese periodo de inactividad de las mujeres no es una falla técnica, ni una falta de ambición para buscar pasantías. Es una barrera social gigantesca impuesta por la maternidad temprana, los roles culturales y el trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Es cierto que asumen esa carga. Cuando una joven urbano marginal no puede salir a buscar su primer empleo formal porque tiene que cuidar de sus hermanos menores debido a la falta de guarderías públicas, el Estado ha fallado. Etiquetar su exclusión laboral después de
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. De 3 años simplemente como un déficit de experiencia es usar lenguaje corporativo para ocultar un abandono estructural absoluto. Es un argumento convincente, te lo concedo, pero ¿has considerado las consecuencias técnicas de esto? Comparto la profunda preocupación por la distribución de las labores de cuidado. Sin embargo, mi análisis no intenta justificar la injusticia de por qué ocurre el lapso de tiempo sin empleo. Mi enfoque es explicar la mecánica económica de lo que sucede después. O sea, el resultado final en el currículum. Sí, las intenciones o las causas sociales, por muy injustas que sean, no alteran la teoría económica de la depreciación del capital humano. Depreciación de algo que ni siquiera tuvieron la oportunidad de construir adecuadamente. Exactamente ese es el drama. Independientemente de si la pausa fue por cuidar a un familiar enfermo o por otra razón, el capital humano se oxida, las habilidades cognitivas se estancan, la familiaridad con nuevas tecnologías se pierde, y los empleadores perciben, justa o injustamente, una falta de disciplina laboral comprobable. Ya, el estigma de estar inactivo. Este prolongado tiempo sin empleo actúa como un ácido corrosivo sobre sus posibilidades futuras. Cuando esta joven mujer intente reinsertarse formalmente en la economía a los 23 o 24 años, el mercado será ciego ante las nobles razones de su ausencia. Totalmente ciego. El mercado solo verá un currículum con un agujero de 3 años. Y esa es la tragedia. La falta de experiencia se convierte en un muro de concreto insuperable, empujándola a aceptar la informalidad más precaria como única salida. Al momento de la contratación, la baja calificación y el vacío de experiencia son el cuello de botella. Pero, a ver, al admitir que el mercado será ciego, en el fondo me estás dando la razón. Me estás describiendo un mecanismo de mercado que está diseñado para penalizar a las víctimas de la desigualdad estructural. Yo diría que es indiferente, no maliciosamente diseñado. Sea indiferente o diseñado, el resultado es el mismo. Un ecosistema económico que exige un historial continuo de experiencia formal a una población que por su código postal o por su género nunca tuvo acceso a él, es un ecosistema inherentemente excluyente. Y esto nos lleva de vuelta al tipo de trabajos que consiguen, ese 76% de informalidad inicial que mencionaste hace un rato. ¿Por qué los empleadores hacen eso? No es solo por aversión al riesgo ante la falta de diplomas. Entonces, ¿por qué crees que es? Es porque la necesidad de subsistencia de estos jóvenes los despoja de cualquier poder de negociación. Los empleadores saben que pueden pagarles menos del sueldo mínimo y sin beneficios formales porque estos jóvenes no tienen la opción de rechazar el trabajo e irse a su casa a esperar una mejor oferta. Es la precariedad aprovechándose de la vulnerabilidad. Bueno, ahí sí discrepo con la idea de que los empleadores, especialmente los pequeños y microempresarios que generan la mayor parte del empleo en el Perú, estén conspirando maliciosamente para aprovecharse de la vulnerabilidad. No hablo de una conspiración, sino de una dinámica de poder. Pero fíjate en el contexto. En el Perú, los costos de la formalidad son extraordinariamente altos. Contratar a alguien formalmente implica asumir una serie de cargas y rigideces laborales inmensas para una empresa pequeña. Si a esto le sumas el riesgo altísimo de contratar a un joven sin experiencia comprobable o con educación de dudosa calidad, el pequeño empresario actúa de manera racional. Racional protegiendo su margen de ganancia. Ofrece un contrato informal como una especie de prima de riesgo. La OIT y diversos estudios empíricos advierten que este inicio informal crea una cicatriz laboral a largo plazo, sí. El ingreso y el tipo de trabajo en ese primer empleo tienen un efecto en cadena y perpetúan la pobreza. Eso no te lo discuto. Es una cicatriz que dura toda la vida profesional. Así es. Pero la solución no es obligar a empresas que apenas sobreviven a contratar a ciegas. La solución es mejorar agresivamente la calidad educativa y facilitar mecanismos reales para que los jóvenes adquieran experiencia temprana, mitigando el riesgo para el contratante. El rol de instituciones como SUNEDU es vital aquí, para que los diplomas vuelvan a ser señales de calidad confiables. 100% de acuerdo.
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Acuerdo en que la regulación de la calidad educativa, como lo que ha intentado hacer SUNEDU, es indispensable. Nadie discute que la educación es la herramienta fundamental. Qué bueno que coincidimos en eso. Pero a ver, pensar que tener mejores mallas curriculares o certificaciones más estrictas va a resolver por sí solo la inserción laboral de los cientos de miles de jóvenes que hoy trabajan gratis en la agricultura de subsistencia, es una lectura algo miope de nuestra economía territorial. O sea, ¿crees que no es suficiente? Exacto. Si no abordamos las barreras estructurales, o sea, si no dinamizamos las economías regionales, si no proveemos sistemas de cuidado para liberar el tiempo de las mujeres jóvenes, si no construimos infraestructura, la educación de alta calidad solo servirá para una cosa: para educar a los jóvenes para que sientan una mayor frustración o prepararlos para una migración forzada hacia una ciudad de Lima que ya está saturada. Y yo diría que el peligro opuesto es igual de real. Te lo planteo así. Si logramos desarrollar infraestructuras millonarias, si llevamos cadenas de frío y parques industriales tecnológicos a la sierra o a la selva, Ojalá pasara. supongamos que pasa. Pero si la juventud local sigue sufriendo de bajísima calificación y no tiene la disciplina ni la experiencia que demandan esas nuevas industrias, el resultado será totalmente predecible. ¿Traerán gente de fuera? Exactamente. Esas nuevas oportunidades estructurales simplemente importarán mano de obra calificada de otras regiones, y los jóvenes locales seguirán atrapados como ninis o en la informalidad periférica. La acumulación de experiencia y el desarrollo del capital humano es el único escudo verdadero que tiene un joven para empoderarse frente a un entorno adverso. Sabes, creo que hemos llegado a un punto en el que nuestras visiones, aunque están en tensión constante, realmente completan el cuadro de esta crisis. A lo largo de esta conversación, mi argumento central ha sido que la trayectoria de los ninis nace truncada por el entorno. Sí, tu enfoque en la estructura. He sostenido que las barreras geográficas, la falta de oportunidades en el tejido económico local y las disparidades de género estructuran un campo de juego tan desigual que la falta de experiencia es simplemente la consecuencia final de haber crecido en un país con desigualdades crónicas. Y desde mi perspectiva, he reiterado que, si bien el contexto es sumamente adverso, el mecanismo directo que frena el progreso del joven frente a la oferta de trabajo es su capital humano. Hemos visto cómo la falta de experiencia previa, combinada con ese castigo del mercado hacia las bajas calificaciones, desencadena la depreciación del talento. Ese tiempo inactivo que pesa tanto. Ese tiempo sin empleo prolongado se convierte en la barrera técnica definitiva, empujando a los jóvenes a empleos informales y mermando su potencial de ingresos para siempre. Sin embargo, hay un punto de convergencia crucial en nuestro análisis de hoy. Ambos hemos llegado a la conclusión de que el primer empleo, esa transición inicial de la escuela al trabajo, define el destino de estos jóvenes. Es el momento más crítico, una ventana de vulnerabilidad extrema, donde tanto las fallas macroeconómicas que tú señalas como las carencias educativas que yo menciono actúan juntas para perpetuar un ciclo de pobreza. Absolutamente. Y los materiales que hemos revisado hoy, desde la tesis de la PUC sobre desajuste educativo hasta la dinámica del BCRP, nos demuestran que no hay soluciones mágicas ni respuestas de una sola línea. Es un problema multidimensional y esperamos que esta conversación invite a quienes nos escuchan a mirar más allá de los titulares simplistas. Hay muchísimo más por investigar respecto a cómo el diseño de nuestras ciudades, el sistema educativo y el mercado colisionan en la vida de un joven peruano. Presentamos los mecanismos, los datos y las perspectivas para que cada uno de ustedes evalúe qué palancas debe moverse primero para cambiar esta realidad. Volvamos por un instante a esa joven en la Amazonía de la que hablamos al inicio. Claro, la chica de la chacra. Sea que no puede avanzar porque el Estado no ha construido un puente hacia una economía formal. Sea que no puede avanzar porque el mercado rechaza sus habilidades al no ver un currículum tradicional. La cruda realidad es que tenemos a casi una quinta parte de nuestra juventud mirando desde fuera. Y no podemos permitirnos perder a esa generación. La pregunta ya no es solo por qué no logran entrar, sino, ¿vamos a exigirles que aprendan a derribar el muro con las manos vacías o vamos a decidir desmontar el muro pieza por pieza? Hasta la próxima. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.